¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con que lo que implica este aforismo, ¿sí? Determina la existencia de un deber del juzgador, sin duda. Un deber de aplicar el derecho, ¿sí? Pero, ¿cuál derecho? ¿De qué derecho hablamos? Porque tradicionalmente se nos ha enseñado que hablamos de derecho objetivo y de derecho subjetivo, ¿verdad? ¿De cuál derecho hablamos? ¿Cuál es el derecho que debe aplicar? Consideramos nosotros que es el derecho objetivo, el que debe aplicar el juez, la disposición normativa, no un derecho subjetivo. Y esto, además, se deduce históricamente, digámoslo así, de la traducción del mismo aforismo en su sentido más puro, ¿no? Porque el verbo utilizado es el verbo novit, ¿sí? Jura novit curia. Esto nos lleva a la idea de derechos que ya son conocidos. Hablamos del derecho objetivo. Si esto implica la aplicación de derechos subjetivos, se hubiera utilizado otro verbo, que es el verbo nocit, ¿sí? Que nos lleva a la idea de derechos que se van conociendo en el proceso, el derecho que se declara por parte del juez, ¿no? En sentencia. Entonces, partimos de una premisa que es el derecho que se está aplicando a partir de este aforismo es la disposición normativa y el derecho simplemente objetivo. Con esto descartamos los problemas de reconducción de pretensiones, ¿no? Descartamos los problemas que se presentaría en una interpretación del aforismo jura novit curia. Ya la aplicación del aforismo no determinaría estas vulneraciones al principio de congruencia y tampoco quizá al principio del contradictorio. Pero me quiero detener en otro tema importante, ¿no? Y es que precisamente el entender quizá que la aplicación del aforismo es aplicar el derecho subjetivo nos lleva a los problemas estos que se han mencionado de la calificación jurídica, concepto que yo en realidad pretendo reemplazarlo, ¿no? Porque por otro concepto llamado hecho interpretado. Me explico, ¿sí? Los hechos pueden ser de distintos tipos y a veces cuando hablamos de hecho nos referimos a una serie de categorías que son distintas, ¿sí? Primero, partimos de del hecho en bruto, el hecho que existe con independencia de la percepción de los sujetos, ¿no? Este hecho pues que de repente no nos interesa porque existe con independencia de la existencia de los sujetos, ¿no? Este hecho no nos interesa mucho. Pero este hecho en bruto luego es percibido por nuestros sentidos, ¿sí? La luz que ingresa a nuestros ojos se convierte, ¿no?, en impulsos electroquímicos, llega a nuestro cerebro, ¿no?, y entonces percibimos una realidad. Este hecho percibido sí nos interesa un poco más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un saludo, porque seguramente ustedes han llegado recién y entonces, ¿no?, interpretan que lo que he hecho es un saludo, ¿no? Pero el que ha estado del inicio, ¿qué pensará? Que quizás es una despedida, ¿no?, por su propio contexto. Pero el que ha llegado pues un poco apurado pensará pues, que le estoy advirtiendo algo, ¿no? Que quizá pues tengan cuidado, que pues, está mojado el piso y entonces se puede resbalar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ustedes han percibido un hecho, pero ustedes, cuando les pregunto qué vieron, no han explicado el hecho percibido, sino que han explicado un hecho interpretado. Y cada quien ha interpretado el hecho desde su propio contexto y conocimiento, ¿sí? En realidad lo que hice fue un movimiento de la mano. Y ustedes dijeron que era un saludo, otros una despedida, otros quizás una advertencia. Y por supuesto, si un bebé, ¿no?, de 6 meses ve esto, no va a concluir nada de lo que ustedes han concluido, ¿verdad? A lo mucho se reirá, ¿no?, o llorará, porque no tiene ese conocimiento particular para poder subsumir el hecho percibido en una categoría particular de hecho. Y entonces, pues, va a depender de ese conocimiento particular el hecho interpretado. Ahora, el que nos importa más aún es un hecho interpretado desde un conocimiento particular, el conocimiento jurídico, ¿sí? El hecho jurídico, el interpretado jurídicamente. Y entonces seguimos hablando de hechos. Por eso decía, yo reemplazo el término calificación jurídica por el término hecho interpretado desde un punto de vista jurídico, desde un conocimiento particular, el jurídico. Porque el término calificación jurídica nos lleva a pensar de que este problema es una cuestión juris, es una cuestión de derecho, y en realidad estamos ante cuestiones de hecho.
Los hechos finalmente son afirmados por las partes y constituyen expresión de la voluntad del sujeto. ¿De verdad? Entonces, si es que alguien, ¿no es cierto?, María, que está presente en este evento, ¿sí?, a María, que tiene su enamorado que es Juan, quizá le cuenten que Juan ha estado bailando toda la noche en una discoteca con otra mujer. Esta chica que está presente, que es María, diría: ah, me ha sido infiel, ¿verdad? ¿Pero le fue infiel? Bueno, eso depende de la particularidad del propio conocimiento, ¿no es así? Otros dirán: no, pues se ha bailado solamente toda la noche, esto no tiene nada que ver con la infidelidad. Pero María está casada con Juan, y María luego entonces quiere demandar el divorcio. Dice, porque no solamente este hecho lo interpreta de una determinada manera y dice, pues ha cometido adulterio. Afirma un hecho desde un punto de vista particular, el jurídico. Lo ha interpretado así. Demanda. El juez, que hace, dirá: oye, está equivocado, está totalmente equivocado, no coincido con su interpretación jurídica de los hechos. O interpretación jurídica del hecho percibido, no coincide con el hecho interpretado. Si no coincide, ¿sí?, ¿qué hace el juez? Debe reemplazar esa voluntad manifestada, o simplemente ante este evento que es no coincidir, ¿no?, rechaza la demanda. Si concluimos que la afirmación del hecho interpretado es expresión de la voluntad del sujeto, entonces, pregunto, ¿el juez puede reemplazar esa manifestación de voluntad? Si lo hace, se genera una serie de problemas: imparcialidad, congruencia, ¿no?, entre otros. Ya ni siquiera hablamos de contradictorio. Si la función, lo que debe hacer el juez, digámoslo así, es corroborar hechos, y el juez no coincide con el hecho afirmado por la parte demandante, el juez simplemente dirá: pues no está corroborado. Si el juez no coincide con la interpretación y dice: pues esto no es adulterio, simplemente le dirá: pues no está corroborado el hecho. Y ante la ausencia de corroboración, ¿qué sucede? El juez declara infundada la demanda. No puede introducir, ¿no es cierto?, un hecho distinto, porque el interpretar de una manera distinta y luego considerar que constituye objeto del proceso y de debate esa nueva interpretación, es ese nuevo hecho, finalmente, un nuevo hecho, haría que el juez esté reemplazando la propia función que tiene el demandante en el caso concreto, que es proponer hechos. Recuerden que el límite es no basarse en hechos distintos a los propuestos por las partes. Bueno, y hablamos de un hecho en particular, el hecho interpretado, que estaría el juez reemplazando. Y estaría reemplazando, generar una serie de problemas. Primero, la autonomía de la voluntad, ¿no? ¿Quién es el juez para pensar que su interpretación le es más beneficiosa a la parte demandante que a demandar el adulterio? El juez pensará: bueno, yo creo que en realidad en este caso no hay adulterio, pero sí hay conducta deshonrosa casi insoportable y común, porque Juan bailó toda la noche, ¿verdad?, con Vanessa, no es María, ¿no?, no es su esposa, bailó toda la noche con Vanessa, reggaetón, ¿verdad?, hasta el piso. Entonces, esto afecta pues la dignidad, ¿no es cierto? Es una conducta deshonrosa, casi insoportable, la de común. Si esto es así, ¿sí?, y quiere entrar fundada la demanda por una causal que no, por un hecho no alegado por la parte demandante, mucho interpretado digo yo, ¿quién es el juez para considerar qué es lo mejor para María? Si María manifestó su voluntad, ¿quién es el juez? Porque María perfectamente podría decir: ¿saben qué, señor juez? Yo prefiero seguir casada a divorciarme por una causal que no sea adulterio, o no esté en su derecho. Por supuesto. El hecho de que se pueda modificar, porque sí, si es que el juez resuelve por una causal distinta, estaría modificando la causa pretendida, estaría modificando la pretensión. El hecho de que se pueda o no modificar la pretensión, creo yo que depende de una autorización legal.
una autorización legal que todavía no tenemos en nuestro proceso civil ordinario. Esta posibilidad se ve frecuentemente en los procesos constitucionales. Un juez declara fundada la demanda por una causa, digamos, por la afectación a un derecho constitucional distinto al alegado. Porque los artículos correspondientes en materia de sentencia así lo permiten, ¿no? De una manera casi directa. Pero un proceso civil ordinario, en donde existe pues una función de resolver un conflicto de intereses, un conflicto intersubjetivo entre los sujetos en igualdad de situación, esto no podría ocurrir ni debería ocurrir. Si es que existiera una autorización legal, perfecto. En otros países lo que tenemos es una audiencia preliminar, en donde esto sí se puede hacer, porque las partes proponen, inclusive sin pruebas, ¿no? sus pretensiones, y en una audiencia preliminar se fija el objeto del proceso, el objeto de debate. Y entonces en ese momento sería la oportunidad para establecer estos nuevos hechos, estas nuevas interpretaciones, y por tanto se reconduzca, ¿sí?, la pretensión. Pero un problema, para terminar, ya quiero que me sigo 12 minutos, un problema de la reconducción es el tema de la imparcialidad del juzgador. Porque si el juez propone una reconducción, ¿a favor de quién es la reconducción? A favor del demandante, ¿no? A favor del demandante, ¿no? Porque cree que se ha equivocado el demandante. Y entonces, el demandante incurrió en un error, y es el juez que está subsanando ese error. ¿Qué era el demandado? Obviamente no va a estar de acuerdo con esto, ¿no? El juez está sustituyéndose, ¿no?, en la postura del demandante, subsanando este error. Y este error no debe ocurrir. Esto es labor de él, del demandante, ¿no? El abogado del demandante es que tiene que proponer correctamente la pretensión procesal. Y para eso se estudia, ¿no? Por eso estudian 5 años en la universidad, para proponer bien la demanda, la pretensión. 6 años, ¿sí? Algunos 8, 9, ¿no? Está bien. Pero para eso se estudia. El juez no tiene por qué reemplazar las deficiencias, ¿sí? Y claro, hay sujetos en estado, en una situación de desventaja, que merecen protección, sin duda, por supuesto. Y entonces el Estado tiene que apoyar a estos sujetos que no están en una situación, que están en una situación de desventaja. El Estado que los ayude. Hay consultores jurídicos gratuitos, ¿verdad? El Ministerio de Justicia, ¿sí?, que los ayude las universidades, ¿sí?, que lo ayude todo Lima, que lo ayude todo el Perú. Pero hay solo un sujeto que no puede ayudar a este señor. Uno nada más, en todo el Perú. El juez. ¿Sí? Es el juez, el único que no puede ayudar, ¿no? Entonces, si es que se regulara la posibilidad de la reconducción de postulaciones o de pretensiones, sí, sin ninguna duda tendría que estar presente el contradictorio. En tanto no está presente esta posibilidad, el debate respecto al contradictorio de esta posibilidad carece de sentido. Gracias. Agradecemos al doctor Dante Polín por sus interesantes comentarios, y a continuación le damos la palabra al profesor Renzo Cavani, también por el tiempo de 12 minutos. Adelante, profesor. Muchas gracias, Stefano. Quiero saludar muy afectuosamente a mis queridos Martín Hurtado y Dante Polín, con quien en estos tiempos de debate de la comisión, que espero que regresen, porque hay varias cosas que corregir, ciertamente podamos seguir frecuentándonos. Es un gusto estar con ustedes aquí, con Luis Alfaro, querido amigo también, y con varios de los alumnos de San Marcos, varios que son míos, por cierto. Ahí veo varias caras conocidas. Yo no pienso de ninguna manera excederme, voy a hacerlo muy riguroso con el tiempo, como el profesor Apolín lo ha sido, y también el profesor Hurtado. Y en realidad, pues son dos posiciones que convergen en algunas cosas, yo diría, tanto de la de Martín como la de Dante, pero en ya algunas cosas que sí divergen. Entonces, yo no voy a anticipar con quién propiamente estoy de acuerdo. Creo que va a estar más o menos claro de la exposición por dónde va la cosa. Pero, en fin, esto de Naha mihi factum dabuti jus jura novit curia, que es un latinazgo que en realidad muchos abogados, no ustedes, ¿no?, ni nosotros, sino muchos abogados piensan de que por recitar latín ya saben derecho. Pues esto es un aforismo, es un brocardo, o sea, un latinazgo antiguo que valdría la pena reflexionar si es que realmente tiene algún tipo de sentido hoy. Este latinazgo
básicamente quiere decir lo siguiente: oye, dame tú los hechos que yo conozco el derecho, ¿no? Dame los hechos que yo conozco el derecho, yo juez, yo conozco el derecho. Bien, ¿no? En Roma tiene sentido. En el Perú, vamos a hablar de hidrocarburos, entonces, como juez. Hablemos, por ejemplo, de temas de aeronáutico. El abogado sabe más que el juez, justamente por lo que decía Martín. El derecho es demasiado amplio. Claro, hablar de nulidad, anulabilidad, eficacia, anulabilidad, responsabilidad civil contractual y extracontractual, coloca algunos retos, ¿cierto? Pero hablemos de hidrocarburos, a ver qué tal vamos, ¿cierto? Ahí ya comienza un poco a complicarse la cosa. Tanto así que en Lima pues, han tenido que segmentar los juzgados contenciosos administrativos. Claro, en Lima, ahora vámonos pues a Trujillo, a ver cómo están, en Cusco, ¿no? Que en realidad hay salas civiles que resuelven casi todo. Esto creo es algo lindo, suena lindo, pero a partir de esta postura muy escéptica, creo que se puede construir un discurso un poco más, digamos, más actual, si se quiere. Y esto es un poco reflexionar sobre el Iura Novit Curia. Seguiré utilizando este latinazgo para que se entienda un poco, a partir de tres problemas que yo creo que han sido, creo que los dos primeros han sido muy bien abordados, tanto por Martín como por Dante. Y no estoy muy seguro si es que lo que diré estoy o no de acuerdo con lo que he dicho principalmente de mi querido Martín, pero hay un tercero que en el caso de Dante no tiene sentido hablar porque ya dio su posición, pero en el caso de Martín yo creo que sí tendría sentido reflexionar sobre todo, y es el tema de en primer lugar, ¿qué es este Iura Novit Curia? ¿Cuáles son los límites del Iura Novit Curia? Bueno, dos cosas que sí han sido abordadas, y una tercera es cuándo, o sea, la oportunidad del ejercicio de este poder, deber o lo que fuere. Entonces, por ejemplo, si nos comenzamos a hablar, no voy a divagar mucho, como mis alumnos ya me conocen, que en clase a veces mandamos unas voladas, pero en fin, no voy a divagar mucho en realidad, querido Daron, Joshua, no voy a divagar. Al menos, ¿qué cosa no es el Iura Novit Curia? Pero no es porque sería un absurdo si lo fuese. Esto de, por ejemplo, yo dije el 14:30 cuando en verdad el 14:29. No, eso no tiene sentido. La cita legal no tiene sentido. Yo puedo equivocarme en esto. Por eso es importante lo que dijo Dante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecho? Derecho objetivo. El derecho objetivo no se agota en la cita legal, es justamente, Dante lo denomina hecho interpretado, ¿bien? O en todo caso, pues, ¿cuáles son los hechos brutos de los cuales se ha apropiado el derecho a partir de esto que se denomina incidencia normativa? O como se quiere llamar. O sea, básicamente es cómo pasan los hechos al mundo del derecho. Entonces, uno hace una calificación, si aún tiene sentido hablar de este nombre, y por lo tanto dice, oye, hubo un contrato de compraventa, hubo prescripción adquisitiva, hubo donación. Bueno, ahí ¿qué es lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de que el soporte fáctico de una norma jurídica, o sea, un antecedente, se ha completado de más o menos. Y por eso es de que los hechos entraron al derecho. Incidencia normativa. Eso es. Se ha hablado tanto. Ponchi Miranda, Kelsen, todos los grandes han hablado sobre esto. Eso no hay ninguna sorpresa. Entonces, si es que nosotros estamos hablando, miren, si estamos hablando de un poder del juez de recalificar normativamente los hechos que han sido postulados por las partes, porque las partes ciertamente, como dijo antes, no van a dar, pues, oye, juez, yo estornudé. Estornudé no es relevante para el derecho. Yo celebré un contrato de compraventa, le mandé carta notarial, no me pagó, le constituí en hora. Eso es lo que las partes narran, ¿no? Eso es lo que está en la narrativa de la demanda, de la contestación de demanda. Eso es lo que importa. Eso es, y ahí yo rescato lo que dijo Martín, ¿ven? Estoy de acuerdo con varias cosas, ¿ven? De lo que se trata, pues, es de determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que la parte entiende que ha surgido, porque justamente la causa de pedir es la razón por la cual se pide, los fundamentos jurídicos del pedido. ¿Por qué tú estás pidiendo mi indemnización? Porque me atropellaron, porque por eso se generó un derecho mío de resarcimiento y un deber de resarcir. Eso, un poco va por aquí. Yo no creo estar en desacuerdo con Dante cuando digo todo eso. Yo creo que él está de acuerdo conmigo, solo que él tiene una forma conceptual de verlo y está, algo que me parece muy, muy interesante. Está bien, no tengo duda aquí. Entonces, ¿qué es lo que habría que tener claro? Que Iura Novit Curia, y esto mis colegas creo que estamos juntos, Iura Novit Curia tiene que ver con causa de pedir, porque son hechos jurídicamente calificados. Entonces, un poco el juez va a decir, oye, no estoy muy de acuerdo con tu calificación jurídica. Yo creo que esto no es compraventa, es donación, porque no hay precio, porque hay un acto de liberalidad
según los hechos que me estás dando. Jamás puedo ir más allá de los hechos, eso sí, de ninguna manera. Entonces, es esto, vean, es un reencuadramiento del debate, si queremos verlo de una perspectiva un poco más coloquial. Tiene, por tanto, sí que ver con la causa de pedir, entendida esta como hechos jurídicamente calificados, si cabe el término. Entonces, miren, cuando el artículo 8, pero estoy en el primer punto, que es ¿qué es la causa de pedir? ¿Qué es el iura non iudicurio? ¿Qué podría ser? Si cabe un poco el condicional. Si vemos el artículo 7, dice el juez no puede ir más allá de los hechos ni del petitorio. O sea, no puede agregar hechos, ni hablar. No puede ir más allá del petitorio, o sea, no puede cambiar, ni siquiera un soplito, el pedido de las partes. Completamente de acuerdo. Dante creo que ha enfatizado muy bien esto. Pero ¿qué significará que no puede ir más allá de los hechos, por ejemplo? Que no puede ir más allá de la causa de pedir. Hay dos formas de entender esto, Uno, no puede traer hechos, eso de ninguna manera. Clarísimo. Para poder entenderse, no puede ir más allá de los hechos como no puedes tú modificar el encuadramiento normativo que las partes han hecho respecto de los hechos. Si es que nosotros también estamos de acuerdo con esta segunda posición, como me parece mi querido Dante lo está, entonces el iura non iudicuria no tiene ninguna cabida en nuestro ordenamiento. No tendría tal cosa. Claro, si el iura non iudicuria no es cambiar la cita legal, y tampoco sería entonces reencuadrar normativamente, porque esto distorsionaría la manifestación de voluntad, entonces el iura non iudicuria es inconstitucional o en todo caso no existe. Yo creo que ahí apunta Dante, me parece. Yo ya debo admitir que estoy bastante de acuerdo con él en realidad en ese sentido, pero hay unas cosillas más que decir para no excederme mucho. No quiero excederme, de hecho, del tema. Para terminar este primer puntito, que en realidad no lo vean esto como una conferencia aparte, simplemente estoy dialogando con mis queridos amigos aquí. Este iura non iudicuria no solamente está ahí como un vestigio histórico, me parece un mega anacrónico en realidad, sobre todo tener que hablarlo con esos latinazgos, sino me parece que está ahí enmarcado en una ideología del CPC absolutamente paternalista y totalmente confiada en que el juez es quien va a determinar todo. El juez es que determina, por ejemplo, si da la cautelar sin escuchar a la otra parte, el juez declara nulidad de oficio, el juez hace todo oficio. Resoluciones impugnables inclusive, prueba de oficio, inimpugnable. Dios mío, miren eso, pero no voy a discutir sobre eso porque ahí sí voy a comenzar a desvariar. O el tema de prueba de oficio, que es una cosa, pero tremenda. Entonces, el peligro del iura non iudicuria, así como está, si se entiende contextualmente en el CPC, es muy peligroso. O sea, el mensaje, por la falta de precisión técnica del CPC vigente, el mensaje que se le está dando al juez es: cambia el debate. Tú eres el que sabe el derecho. Ellos no saben, tú sabes. Oye, perdóname, pero esto genera muchos problemas. Creo que Dante y también Martín, por supuesto, han apuntado en los problemas que pueden generarse, el derecho de defensa, la imparcialidad y todo esto. El tema de los límites, por ejemplo, ciertamente trasciende al contradictorio. Creo que ciertamente trasciende esto al contradictorio. O sea, en los límites nosotros ya estamos, creo, primero, antes que correr traslados, si quiere, o fomentar la participación, es si es que el uso de este poder que, si es que se entiende, si es que tiene algún sentido entenderlo, sería la recalificación normativa, pues si no tiene sentido, es el equilibrio del proceso. Si se trastoca o no el debate. O sea, eso es lo que primero el juez debería pensar, antes de decir, oye, anulabilidad, o nulidad. No, oye, esa anulabilidad, hermano, esto, ¿no? O sea, antes siquiera de hablar, es decir, ¿qué tanto voy a distorsionar el debate con esto? Entonces, no basta siquiera pensar en el contradictorio, hay un punto anterior. Entonces, miren, si es que de algo interesa el equilibrio de las partes, si algo interesa, como Dante decía, la imparcialidad porque estoy de acuerdo con él, en el sentido de que si es que el juez comienza a decir, oye, pero anulabilidad, pero ineficacia, está casi poniéndose un poquito del lado del demandante. Le está diciendo, creo que tú debes haber planteado de forma diferente. Ahí, miren, si es que nosotros partimos de la premisa, y creo que es una premisa demostrable empíricamente, de que el juez tiene sesgos, y por tanto él tiende a la parcialidad, un poder como este no hace más que alimentar los sesgos. O sea, un poder como este no lo lleva a la imparcialidad, más bien acentúa su parcialidad. Eso es súper preocupante. Oye, hay temas de economía comportamental que nos pueden dar respuestas para poder legislar, para poder darle poder a los jueces. En fin. Entonces, algo más de sentido tendría, por ejemplo, no tanto si es que el juez dice, ¿saben qué? Yo creo que hay que discutir así. Eso para mí me parece que es algo inconstitucional, impensable. El juez tendría que consultar a las partes.
señores, ¿no creen ustedes de que el debate debería ir por este camino? Si las partes dicen no, el juez dice, ah, bueno, ustedes no quieren no, entonces bueno, sigamos con el debate que ustedes estaban teniendo. O sea, es una auténtica consulta. No sé, Lucho, si es que la consulta puede subsumirla en tu entendimiento contradictorio. Podría ser hasta un poco diferente, no lo sé. Pero es el juez, un juez, por ejemplo, no Gerardo Martín, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero un juez marcado por esta ideología, totalmente así, aprisionado por esta ideología paternalista, para él sería algo inconcebible lo que les voy a decir ahora. Es el juez preguntándoles a las partes, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan ustedes que hay que hacer? Si los dos dicen, señor juez, usted no me cambia nada, entonces, nada. Creo que Martín está en esta línea, pero lo ha dicho. Señor juez, nosotros queremos así o así. Ah, bueno, entonces si ustedes quieren hacerlo así, yo voy a fallar como corresponde. Y ahí viene muy bien lo que dijo Dante. Yo no constato la corroboración de hechos. No hay corroboración, infundada la demanda. Sí, se acabó. ¿Ok? Entonces, pero vean, pero antes siquiera de sugerir, ya hay que ver si es que esto alteraría el equilibrio o no alteraría el equilibrio. Y hay algo más, por ejemplo. Ojo, esto de que el juez consulta y las partes, si están de acuerdo, esto no es otra cosa que un negocio procesal. Es una convención, es un ejercicio de libertad. No sé, por ejemplo, Dante, si tú estarías de acuerdo con tal cosa. Un ejercicio de libertad para que en el medio del proceso digan, ah, bueno, sí, vamos a replantear el debate. Esto no es otra cosa que modificar la demanda. Ahora, nuestro paternalista código, ¿qué es lo que dice? No se puede modificar la demanda después del emplazamiento. Maldita sea. Imaginen eso. Qué increíble, ¿no? O sea, acá de pronto lo que necesitamos, creo que no es tanto iura novit curia. Necesitaríamos más flexibilidad en todo caso. Pero flexibilidad para las partes, no para el juez. No para el juez. Porque sí, las partes tienen un deber importante que hacer, una carga importante. ¿Cuál? Postular bien sus pretensiones. Por supuesto, sin duda alguna. Y hay algo más, nuestra Constitución, para bien o para mal, dice nadie tiene derecho a ser desviado del procedimiento preestablecido por ley. Si es que un juez, por ejemplo, reencausa el debate, ¿en base a qué lo estaría haciendo? De pronto el artículo 9, párrafo 3 del título preliminar del CPC, el juez podrá, algo así como dice, prescindir de la formalidad del proceso para privilegiar los fines. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, un juez puede cambiar el proceso, puede cambiar el procedimiento, porque un reencauzamiento del debate así podría generar de que el juez, bueno, ahora te voy a dar partes, 10 días más para que puedan probar, o 20 días para que puedan probar, o hay que renovar actos procesales. Se está cambiando el procedimiento. Entonces el demandado dice, señor juez, pero un momento, ¿por qué se está cambiando? Aquí estamos en la fase probatoria. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Para qué sirve un código entonces? Para si no es. Queridos, yo voy a terminar y con esto, bueno, no haré ninguna pregunta a mi querido Martín Dante. Creo que mi postura está más o menos ya quedando clara. Y esto es podría ser una discrepancia que tengo con mi querido Martín. ¿Cuál sería, por ejemplo, si es que cupiese la reconducción normativa, ¿ok? Si es que procediese el tema de la consulta, ¿no? Este tipo de injerencia pequeña del juez para ver qué quieren las partes, ¿cuándo debería hacerse? ¿Cuándo? ¿Al calificar la demanda? ¿Al sentenciar? ¿En vez de sentenciar? Yo creo que si es que esto fuese posible, solo hay un momento, el código no lo dice, pero solamente hay un momento en que se podría hacer, y esa es en la mal llamada fijación de puntos controvertidos, o también organización de la causa. Tal como está en el CPC, artículo 468, es una mezquindad. No dice exactamente lo que hay que hacer. Los jueces transfieren pretensiones y vamos para adelante. Admiten todas las pruebas y vamos para adelante. O sea, pésimo todo. Pero si es que fuese posible esto, entonces es el juez sentándose con las partes, disculpen, ¿cuáles son los hechos que ustedes están debatiendo? Este. Ya, pero usted no ha agregado este hecho en su demanda, señor demandante. Demandado, ¿qué piensa? Bueno, yo pienso, está bien, señor juez, hay que incorporar. Bueno, a partir de esto entonces, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa que enmarca una audiencia, como tiene que ser, Dante está de acuerdo, que esto es simplemente replantear la postulación. No es otra cosa que eso. O sea, es un poco tender a un proceso flexible, dialogado si se quiere. Algo así para mí sería posible. Una imposición del juez sobre qué cosa debatir, jamás. Imposible, en mi opinión. No se podría. Entonces, mi posición de pronto es un poquito, no sé si, yo no siento que estoy discrepando tanto con Dante. De repente es una luz, Dante, para privilegiar la negociación procesal. No sé qué piensas tú, Martín. Y si es que esto fuese posible, sea algo lo que estoy proponiendo un poco pensando en voz alta, o en todo caso, lo que Dante estaría proponiendo, estoy de acuerdo con él en que el tema de la reconducción de pretensiones simplemente no es posible, salvo que fuese negociado. Allí creo que sí, pero si es imposición, jamás, en mi opinión. Entonces, si es que esto fuese así, sea una u otra manera, amigos, la gran pregunta, y con eso termino, iura novit curia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, si es que esto va, el iura novit curia, hay que, como muchos otros conceptos procesales, que están ahí votados en la doctrina, que están enunciados por ahí en la legislación,
escritos por un autor famoso de pronto, no sé, hay que arrugarlos y tirarlos al tacho de la basura. Si es que esto va, dejemos de hablar de Iura no Vit Curia, dejemos de hablar de recalificación normativa que el juez impone y hablemos mejor de flexibilidad. Gracias. Agradecemos al profesor